La guerra de la que nadie habla. Esta guerra tiene casi 4.200 conflictos a nivel mundial registrados al momento de esta grabación, de los cuales casi nada se dice en las redes sociales y demás medios de comunicación. Quédate en este video para que te enteres y aumentes tu visión. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas para que aumentes la visión de tu negocio. ¿Qué tal, visionarios? Yo soy Carolina Navarrete, contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de negocios y proyectos sustentables y tengo mi propio negocio sobre belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Studio. Estos conflictos de los que te hablo están distribuidos en todo el mundo y aún así su difusión es muy poca, intermitente o como casos aislados sin una perspectiva o una visión general. Me refiero a la guerra por los recursos naturales, tales como petróleo, metales, tierras de cultivo, el manejo de agua, madera, entre otros. Pues claro, ¿cómo no va a haber conflictos si de la naturaleza obtenemos todos los recursos para producir los bienes y servicios para la vida, para hacer negocios, para generar riquezas? Pero olvidamos que los negocios, además de la riqueza monetaria, también es necesario que generen beneficios sociales y ambientales. O si no los generan, ya de perdido, como dice el dicho, si no ayuda, que no estorbe. El mayor número de conflictos están relacionados a los combustibles fósiles y a la lucha por la justicia ambiental energética. Le siguen los relacionados a la minería y también el uso de la tierra agrícola, forestal y pecuaria, así como el manejo del agua, entre varias categorías más, que hacen que el mapa se vea así. Pero, ¿qué hay de México? El Atlas Global de Justicia Ambiental tiene registrados hasta el momento 287 casos, casi 7% del total global. De acuerdo con el informe del Global Witness, México fue en 2020 el segundo país del mundo más peligroso para los defensores del medio ambiente, con 30. En 2021 fue el país con mayor número por esta causa. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CMDA, las agresiones contra defensores ambientalistas han aumentado considerablemente desde el año 2021. Tan solo en 2023 se registraron 282 agresiones, de las cuales 20 fueron. Se hizo famoso el caso de Homero Gómez por la serie de Netflix, pero es necesario mencionar a Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano, Alfredo Cisneros Madrigal, Eustacio Alcalá Díaz, Juan Medina, Abisaí Pérez Romero, Félix Vicente Cruz, Álvaro Arbizu, Cuauhtémoc Márquez, Gabriel Trujillo, etcétera, etcétera. Son algunos de los defensores abatidos tan solo en 2023 a lo largo del país, según el CMDA. Como ya sabemos, todo esto se debe a la frágil institucionalidad de nuestro país, que frena la posibilidad del desarrollo de las comunidades y ejidos en las cuales se encuentran la mayoría de los recursos naturales de nuestro país. Es vital el fortalecimiento de estas instituciones para proyectos alternativos, tales como el turismo comunitario, tales como el manejo forestal sustentable, tales como la economía circular, para que estos tipos de proyectos se logren consolidar. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo la economía, los asuntos sociales y el medio ambiente convergen, te invito a que te suscribas. Y si tienes algún negocio o algún proyecto que quieras darle un enfoque de desarrollo sustentable o simplemente estás atorado en tu tesis, escríbeme, contáctame, yo te asesoro. Pues muchas gracias, espero haberte aportado y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta.